Hola mis estimados alumnos, ¿cómo están? Los saludo nuevamente, aquí Joram Morales, esperando que se encuentre muy bien. Ya estamos cerrando la semana y vamos a tener 2 semanitas de descanso. Después nos vamos a reincorporar al trabajo digital, tal vez cambien algunas dinámicas para que tengamos comunicación más directa. Así que sigan las instrucciones en la página de Educares para que puedan ustedes estar al corriente en sus actividades. Pero hoy vamos a hablar acerca de más de los textos narrativos. Es un tema que a mí me fascina muchísimo y vamos a ver cuáles son esos factores tanto internos como externos que condicionan completamente a cualquier historia de ficción. Así que pongamos mucha atención. Vamos a ver primero los elementos externos, que son básicamente 3, que sería la época literaria, el momento histórico y la biografía del autor. Parece que la biografía del autor a veces lo relacionamos más a lo interno, pero no. Vamos a ver la distinción de lo interno con lo externo más adelante, pero por ahora solo limitémonos a lo externo. Nuevamente, la época literaria, el momento histórico y la biografía del autor. Y ahorita te voy explicando cada una de ellas. La época literaria se refiere a lo que estaba pasando en cuanto a literatura, en cuanto a arte, en el momento en que la novela fue escrita. Por ejemplo, se sitúa en algún movimiento o corriente específica. Esto lo verás más adelante en una materia que se llama literatura, pero aquí te voy dando solamente una idea. Por ejemplo, no es lo mismo lo que hacían los griegos en siglos anteriores al nacimiento de Cristo a lo que se hizo en la Edad Media durante los siglos V y XV, a lo que se hizo en el Renacimiento, a cómo llegó el romanticismo a surgir o de qué forma llegó a nuestro país o a nuestro continente. Cada uno tenía sus propias características estilísticas, sus propios recursos, sus propios estilos y obviamente esto va afectando a las obras. Un ejemplo muy claro, si nos damos cuenta, hay una gran diferencia entre los estilos de Demian y el retrato de Dorian Gray, uno situado en la era victoriana y otro situado más adelante en la época postindustrial. Entonces, tanto los lenguajes, las temáticas, los estilos, los sentidos van variando debido a eso que es la época literaria. Después tenemos lo que es ese momento histórico, es decir, qué estaba pasando en la sociedad mientras se escribía la historia. Hablamos de la sociedad del autor. Es decir, por ejemplo, en 1910 en México estábamos en pleno conflicto social, mientras que en Europa comenzaban a surgir los primeros movimientos de pedagogos modernos. Es decir, cada sociedad estaba llevando a cabo una diferente etapa y por tanto los autores que se situaban en cada país tenían condiciones muy diferentes. Lo vemos actualmente con lo que está pasando en el coronavirus. Aquí en México nuestras condiciones sociales son diferentes a Estados Unidos o a Europa y eso obviamente afecta muchísimo nuestra percepción y también nuestra capacidad de reaccionar ante el mundo. Por ello, si pidiéramos más adelante un cuento sobre el COVID-19, a los adolescentes nos daríamos cuenta que cada adolescente escribiría de acuerdo a su propia sociedad. Eso es el momento histórico. Por último, la biografía del autor. Ya habíamos visto esto un poco en secundaria, ¿se acuerdan cuando veíamos connotaciones? Pues sí, tiene que ver mucho, sí, su momento histórico, la época literaria, pero también cómo se sentía el autor, qué pensaba, en qué creía, qué sentimientos poseía. ¿Estaba enamorado? ¿Le habían roto el corazón? ¿Creía en algo? ¿Creía en Dios? ¿Era ateo? ¿Era masón? Todo eso va a influir muchísimo en la visión del autor. Lo podemos ver, por ejemplo, con algunos trabajos de ustedes. Algunos de ustedes son muy serios, algunos de ustedes son muy funestos, otros son más del tipo sarcástico, otros son un poquito más incisivos, algunos prefieren dejar sus historias un poquito superficiales. Cada uno escribe de acuerdo a sus propias condiciones y a sus propias características. La biografía del autor entonces llega a influir incluso más que las dos anteriores, y de tal forma que hasta un autor por sí solo ha fundado un movimiento literario o incluso se ha desmarcado de un movimiento histórico. Veamos un ejemplo muy claro. Rebelión en la Granja es el libro que ustedes están leyendo
Está muy situado en un momento histórico, pero también influye muchísimo la ideología que tenía el autor. Cuando todos estaban de acuerdo con el socialismo, con esta sociedad, este sistema capitalista, perdón, este sistema económico social basado en que el gobierno tomaba el control de todo para bienestar de todos los ciudadanos, nuestro autor, George Orwell, dice no, hay algo aquí muy extraño y comenzó a criticarlo con una anécdota, con una historia muy, muy fuerte. Una fábula moderna le llaman, ¿no? Sigan leyendo ese libro, por cierto, para que se den una idea de estos tres elementos: la época literaria, el momento histórico y sobre todo la biografía del autor. En fin, esos son los tres elementos externos. Más adelante veremos los internos, que son un poquito más elaborados, no difíciles, son más elaborados y podremos ir formando algunas historias más bien creadas, con excelentes mecanismos para que ustedes también puedan influir, ¿por qué no?, a futuras generaciones, a su propia generación con sus escritos. Nunca hagan de menos un escrito literario, sobre todo si es uno hecho por ustedes. Y hasta aquí nuestra sesión de lenguaje y comunicación. Estaremos tomándolas nuevamente en 2 semanas. Ahorita tendrán un descanso. Recuerden, díganle a su familia que nada de salidas. Seguimos en casita. Ahí hagamos ejercicio, veamos películas, leamos. Vamos a leer, tenemos muchos libros que leer. Léanlos, disfrútenlos, desglósenlos con la familia. Conversen entre ustedes, conózcanse y cuídense mucho. Por favor, para que nos veamos, pues, después de que termine abril. Ya vieron el aviso oficial de la SEP. Nos estaremos viendo en mayo y sé que vamos a estar todos muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia.